En los últimos años de su vida, Santa Teresa de Jesús, ya anciana y frágil, tuvo una experiencia que no figurará en los relatos de sus éxtasis gloriosos, ni en las visiones celestiales que marcaron su camino. Fue mucho más perturbadora. Fue interior, silenciosa, desnuda. Una madrugada de invierno, se despertó con una inquietud que no era angustia ni miedo, sino una sed intensa de pureza, de verdad, una necesidad insaciable de mirar su alma sin disfraces. Avanzó por los pasillos silenciosos del convento de San José, sintiendo bajo sus pies descalzos el suelo helado como un espejo de su alma en espera. Entró a la capilla. Solo el Santísimo la esperaba. Se arrodilló, pero esta vez algo era distinto. Cerró los ojos y sintió que una luz interior, profunda y desconocida, comenzaba a revelar cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había querido ver. Durante años había comulgado con devoción, con lágrimas, con amor auténtico. Sin embargo, esa noche, en medio del silencio, descubrió que había estado acercándose a la Eucaristía con el alma manchada de pecados que no había confesado, porque ni siquiera los había reconocido. Pecados tan sutiles que se camuflaban de virtud, sombras suaves que acarician la conciencia hasta adormecerla, dolores invisibles que no duelen, pero infectan. «Señor», susurró, temblando, «¿cómo he podido acercarme tantas veces a ti con estas manchas ocultas?» No era remordimiento común, era una especie de purificación por fuego interior. No vio demonios, ni ángeles, ni fuego. Lo que vio fue su verdad más desnuda, y con ella una lista, no escrita, no dictada, sino impresa como un susurro de Dios. 12 pecados invisibles, disfrazados de piedad, que contaminan incluso a las almas más devotas antes de la comunión. Y ahora la pregunta inevitable, ¿y tú? ¿Estás seguro de que tu alma está limpia cuando te acercas a recibir a Cristo? ¿Estás seguro de no estar cargando con uno de estos pecados invisibles que separan silenciosamente a Dios de tu interior? Y si tú también, como Teresa, necesitas esa madrugada en vela, ese momento de verdad radical para despertar. La noche estaba helada en Ávila. El convento dormía sumido en un silencio profundo, apenas interrumpido por el crujido ocasional de la madera o el soplo del viento en el claustro. Santa Teresa, ya en edad avanzada, no podía conciliar el sueño. Se levantó en la oscuridad, como movida por una fuerza invisible. Su alma había despertado antes que su cuerpo. Había una inquietud que no nacía del miedo, sino de una sed profunda. Una necesidad de verdad más honda, de pureza más radical. Se arrodilló sola frente al sagrario, sin palabras, pero algo en su interior comenzó a hablar. No una voz audible, ni una visión celestial, sino un conocimiento silencioso, certero y devastador. Comenzó a ver su alma con una claridad que jamás había experimentado. No eran grandes pecados, no eran faltas evidentes, eran manchas invisibles, sutiles formas de egoísmo disfrazadas de virtud, pensamientos apenas perceptibles que, sin embargo, bloqueaban la unión perfecta con Cristo. Uno a uno, comenzaron a revelarse, 12, no en forma de acusación, sino como susurros que iluminaban esquinas olvidadas del alma. ¿Cómo he podido acercarme tantas veces al altar sin ver esto?, murmuró con lágrimas en los ojos. Era como si el Espíritu Santo hubiera tomado una linterna divina y comenzara a iluminar los rincones que ni siquiera ella sabía que existían. El primero era la vanidad espiritual, tan refinada que parecía celo por Dios. Luego la tibieza que se escondía bajo la máscara de prudencia. Después, la impaciencia disfrazada de fervor. Todos ellos habitaban en su interior sin haber sido invitados conscientemente. Todos habían estado allí durante años,
rezando con ella, comulgando con ella, predicando con ella. Pero lo que más le dolió no fue descubrirlos, sino comprender que nunca los había visto porque nunca los había querido ver. Había rezado pidiendo luz, pero quizá con miedo de que esa luz mostrara más de lo soportable. Aquella noche fue diferente. Aquella noche dijo: «Muéstramelo todo, Señor, aunque duela, aunque tiemble, aunque tenga que empezar de nuevo». Y así comenzó su purificación más profunda. No fue obra de penitencia exterior, fue fuego interior. Fue una confesión sin palabras, una limpieza sin agua, una rendición absoluta. A partir de esa madrugada, Santa Teresa ya no comulgó igual, y el mundo invisible comenzó a temblar. Porque un alma decidida a purificarse sin límites se convierte en un peligro para todo lo que es impuro. Fue el primero que apareció en su alma aquella madrugada, el más silencioso, el más enmascarado, el más peligroso, la vanidad espiritual. Santa Teresa no lo vio como una mancha grotesca, ni como un acto malvado. Lo descubrió como una pequeña flor venenosa creciendo entre los lirios del amor a Dios. Una satisfacción íntima y refinada que nacía cuando alguien la elogiaba por su oración, por su sabiduría, por su entrega. No era orgullo evidente, sino algo mucho más sofisticado. La alegría de saberse espiritualmente admirada. Recordó momentos concretos, cuando una novicia la buscaba llorando, pidiendo consejo, y sentía esa chispa de ternura, pero también de orgullo, cuando escribía sus cartas y sabía que serían leídas por confesores, por teólogos, por personas santas, y en su interior una voz susurraba: «¡Qué gracia tienes! ¡Qué profundidad!». Fue entonces cuando entendió que ese susurro no era de Dios. Era un perfume envenenado, un elogio que entraba al alma y la adormecía. «Señor», dijo entre lágrimas esa madrugada, «yo pensaba que me alegraba porque tu nombre era glorificado, pero había una parte de mí que se alegraba porque era yo quien te glorificaba». Y esa distinción lo cambiaba todo. Había confundido la devoción auténtica con un amor propio muy disfrazado, refinado, casi imperceptible, pero letal. La vanidad espiritual, comprendió, es cuando la obra buena deja de ser pura adoración para convertirse en reflejo. No busca solo a Dios, busca verse a sí misma adorando. Es cuando el alma empieza a amar el acto de orar, más que al Dios al que ora. Es cuando se desea ser vista como santa, más que ser santa realmente. Y fue entonces cuando tomó una decisión radical. A partir de ese día, cada vez que sintiera una satisfacción secreta ante un elogio espiritual, se repetiría: «No es mío, Señor, soy solo instrumento, tú eres el agua, yo la caña hueca». Esa frase se convirtió en su escudo invisible. Cada vez que su alma se enorgullecía en silencio, esa frase la traía de vuelta. Esa fue la victoria. No dejar de brillar, sino aprender a brillar sin apropiarse de la luz. Teresa confesó, ya anciana, que uno de los pecados más insidiosos que descubrió en su alma no era un pecado escandaloso, sino silencioso, disfrazado de rutina, la tibieza. No era que hubiera dejado de rezar, sino que lo hacía sin temblor, sin asombro, sin esa sed que había incendiado sus primeros años de conversión. Iba a la oración como quien cumple una obligación. Comulgaba como quien repite una ceremonia. No había pecado visible, pero tampoco había fuego, y ese vacío le dolió más que cualquier caída. Recordó con claridad el día en que Cristo la tocó por primera vez. No fue una visión, ni un éxtasis, ni una voz desde el cielo. Fue un estremecimiento silencioso del alma ante el sagrario, un amor que no supo de dónde vino,
pero que la atravesó como rayo. Aquel primer amor la había lanzado a fundar conventos, a escribir, a entregarse sin reservas. Pero ahora todo era correcto, pero sin ardor. El amor se había enfriado sin que lo notara, como el agua que se enfría lentamente, sin burbujas ni señales. En su examen interior, comprendió que la tibieza es la trampa de los que ya no luchan abiertamente contra Dios, pero tampoco luchan por amarlo más. Es vivir instalados en la medianía. No hay pecado grave, pero tampoco hambre de santidad. Es la fe convertida en costumbre, la oración que se hace sin esperar respuesta, la misa que se celebra sin deseo ardiente de comunión. La tibieza es el engaño más común del alma devota, escribió, porque no te grita pecas, solo te susurra, ya estás bien. Para combatir esta tibieza, Teresa inventó una práctica íntima y radical. Cada mañana, antes de cualquier otra oración, se sentaba en silencio y hacía memoria del primer momento en que sintió que Cristo la amaba. Revivía esa sacudida interior, ese fuego, y desde ahí comenzaba a orar. Solo el recuerdo del primer amor puede resucitar un corazón dormido, decía. Así, cada amanecer se convirtió para ella en un nuevo Pentecostés personal. No esperaba que el fuego viniera solo, lo provocaba, porque sabía que sin fuego, el alma se apaga lentamente, aunque siga de rodillas. La tercera mancha que Santa Teresa descubrió aquella madrugada no fue una acción violenta ni un pecado escandaloso. Fue una actitud del alma, una práctica cotidiana en los pasillos del convento, en las conversaciones entre hermanas, en los susurros disfrazados de preocupación espiritual, la murmuración piadosa, criticar al otro con un tono de bondad, comentar sus faltas con apariencia de celo, pero con el veneno suave del juicio escondido tras cada palabra. Pobrecita, no sabe orar bien, hay que orar por ella. Esa frase, dicha con suavidad, era en realidad un puñal invisible que perforaba la caridad. Teresa se estremeció al recordar la cantidad de veces que había caído en ese juego sutil, comentarios disfrazados de compasión, como si estuviera interesada por el alma de la otra, cuando en realidad lo que buscaba era afirmarse a sí misma. «Señor», murmuró en aquella noche de vigilia, «yo creía que era celo por tu gloria, pero era orgullo oculto en caridad aparente». Y fue ahí donde comenzó su revolución silenciosa. Se propuso desde entonces no decir absolutamente nada de otra persona si eso no aumentaba el amor en el mundo, una medida drástica, pero también santa. Su práctica fue radical. Cada vez que sentía el impulso de comentar un defecto ajeno, se detenía en seco, respiraba, preguntaba a su alma, ¿esto que voy a decir aumenta el amor? Y si no, guardaba un silencio absoluto. Pero no se detenía ahí. Iba un paso más allá. Comenzó a forzar su lengua a hablar bien de aquellas personas que la tentaban a murmurar. Si su corazón quería criticar, su boca estaba obligada a bendecir. Si no puedo hablar con caridad, hablaré con silencio. Y si puedo con caridad, entonces hablaré para edificar. Comprendió que este pecado, aparentemente pequeño, contamina más que muchos actos exteriores, porque destruye la unidad, la confianza, el espíritu de comunión, y sobre todo, porque hace que el alma se acerque a la Eucaristía con una lengua que ha destruido lo que el cuerpo de Cristo vino a unir. El alma que murmura, escribió, es como un cáliz roto, recibe el vino sagrado, pero lo pierde por las grietas de su boca. ¿Cuántas veces has comulgado con una crítica reciente en los labios? ¿Con una conversación disfrazada de piedad que en realidad fue veneno?
Entre los pecados que más desgarraron el alma de Teresa aquella noche de revelación, uno la sorprendió por lo silencioso y común que era: la impaciencia espiritual. No era la impaciencia de quien se irrita por una fila o una demora mundana. Era mucho más sutil. Era aquella ansiedad disfrazada de fervor que exige a Dios actuar ya. Esa voz interior que, bajo la apariencia de celo por la santidad o el bien de otros, oculta una urgencia humana, una falta de confianza en el ritmo divino. Teresa recordaba con vergüenza las veces que había orado no como una hija que espera con amor, sino como una demandante que golpea la puerta del cielo con impaciencia. «Señor», murmuró en su celda, «¿cuántas veces te he buscado para que hagas mi voluntad disfrazada de oración?» Y comprendió algo estremecedor. Esa impaciencia era soberbia en su forma más espiritual. Era no aceptar los tiempos de Dios. Era decirle al Creador cómo y cuándo debía actuar. Descubrió que la impaciencia corrompe incluso las oraciones más hermosas, porque convierte la súplica en presión, el deseo en exigencia, la fe en manipulación. La impaciencia espiritual no clama por amor, clama por control. Y ese control es lo opuesto al abandono. Por eso, Teresa desarrolló una de sus oraciones más poderosas, una de las más difíciles de pronunciar con el alma desnuda. «Señor, aunque nunca me des lo que pido, seguirás siendo digno de toda mi adoración». Desde entonces, cada vez que se descubría impaciente con los tiempos de Dios, detenía su alma y repetía esa frase como un acto de libertad espiritual. La libertad de no necesitar resultados para seguir amando. La libertad de no condicionar su entrega a una respuesta favorable. Teresa se abandonó tanto a la voluntad divina que comenzó a pedir no solo por lo que deseaba, sino también por la gracia de aceptar lo que no entendía. Solo en el abandono absoluto, escribió, el alma aprende a amar a Dios por quien es, no por lo que da. Esta oración del abandono absoluto transformó su manera de comulgar. Ya no iba a la Eucaristía esperando sentir, obtener, entender. Iba a adorar, simplemente a decirle a Cristo: aunque todo esté oscuro, aunque no respondas, aquí estoy, yo te amo sin condiciones. Y ese amor, sin exigencias, fue el más puro que brotó de su alma. ¿Eres capaz de decirle lo mismo a Dios hoy? ¿De amarle aunque no recibas nada? ¿De esperarle sin apurarle? ¿De confiar sin urgencia? Si puedes hacerlo, te estás acercando a la Eucaristía con el corazón de los verdaderos santos. En la profundidad de una madrugada silenciosa, mientras el convento dormía, Santa Teresa se encontró frente a un nuevo espejo interior, el de la envidia espiritual. No era una envidia vulgar, visible, ni aquella que desea cosas terrenales. Era mucho más sutil y peligrosa. Era esa sombra amarga que se dibujaba en el corazón cuando otra hermana recibía una gracia que ella había rogado durante años. Era esa punzada invisible cuando escuchaba que una novicia había experimentado consuelos místicos, mientras ella, madre fundadora, solo encontraba el silencio de Dios. Teresa se sintió desgarrada por dentro al descubrir que su corazón, que había sido moldeado por años de oración y sacrificio, aún guardaba un rincón donde la comparación florecía como espina. «Señor», susurró con lágrimas, ¿por qué me duele que otras reciban lo que yo también deseo? ¿No debería alegrarme si todo viene de ti? Y en ese instante comprendió que había confundido celo por santidad con una sutil forma de egoísmo disfrazado. Fue entonces cuando nació en su interior una revolución del alma, la práctica de la alegría vicaria perfecta. Decidió que cada vez que alguien a su alrededor fuera bendecido,
ella agradecería como si la bendición hubiera sido suya. Y no de manera forzada o diplomática, sino desde un lugar profundo de unidad mística. Si una hermana se eleva, escribió, toda la comunidad sube con ella. Si a una se le concede gracia, es como si el cuerpo entero fuera abrazado por Dios. Al principio fue difícil. Su corazón todavía se contraía, pero con cada oración de gratitud ofrecida por otra, su alma se expandía un poco más. Descubrió que al alegrarse de las gracias ajenas, Dios comenzaba a derramar sobre ella dones diferentes, más profundos, invisibles, pero infinitamente transformadores. La envidia, escribió, no se vence con la negación, sino con la gratitud celebrada hasta las lágrimas. Esta práctica no solo sanó su alma, sino que transformó a su comunidad. Las hermanas comenzaron a notar en ella una alegría limpia, contagiosa, sin rastro de competencia o necesidad de reconocimiento. Su presencia se volvió como un bálsamo que curaba incluso las comparaciones silenciosas entre las demás. Tú, Señor, escribió en su diario, no mides por méritos, sino por amor, que yo ame tanto, que la gloria ajena sea mi gozo. Aquel pecado fue, quizás, el más vergonzoso que Santa Teresa descubrió en su alma, porque no era evidente ni escandaloso, sino cuidadosamente camuflado de virtud. La hipocresía devota es esa forma de autoengaño espiritual, donde el alma no se arrodilla tanto ante Dios como ante la imagen que quiere proyectar. Teresa recordó con dolor los momentos en que había exagerado su recogimiento al entrar en la capilla, sabiendo que había visitas importantes. El suspiro prolongado, el gesto suave al tomar el rosario, el tono delicado al hablar de Dios, todo cuidadosamente natural, todo perfectamente espiritual, pero vacío de fuego interior. Fue entonces cuando reconoció con espanto que incluso los actos más santos podían ser contaminados si nacían del deseo de agradar a otros antes que a Dios. Señor, murmuró una noche, ¿cuántas veces te he usado para ganar aprobación? ¿Cuántas veces mis palabras sobre ti eran, en el fondo, palabras sobre mí? Esta confesión no brotó de un momento de debilidad, sino de una luz sobrenatural que perforó las capas de su conciencia con una claridad dolorosa. Para purificarse de esta herida del alma, Santa Teresa desarrolló un ejercicio radical que llamó la prueba del testigo invisible. Cada vez que sentía el impulso de hacer algo piadoso, se preguntaba, ¿lo haría si nadie me viera jamás? Si estas palabras, esta oración, esta caridad no fueran escuchadas por nadie más que tú, y si la respuesta no era un sí rotundo, prefería el silencio, el ocultamiento, la humildad. Este hábito fue tan transformador que comenzó a buscar activamente los momentos en que podía servir sin que nadie supiera, orar sin que nadie oyera, amar sin esperar reflejo. Solo cuando oro igual en soledad que en público, escribió, puedo acercarme a la Eucaristía sin máscara. Su alma se volvió entonces transparente, como un cristal que no oculta ni distorsiona la luz divina. Teresa ya no temía ser vista o no vista, le bastaba con que Dios supiera. Santa Teresa descubrió una forma de pereza tan bien disfrazada que parecía una virtud. No era la pereza grosera de quien no hace nada, sino la sutil prudencia de quien hace solo lo que es cómodo. Le llamaban sabiduría espiritual, equilibrio, realismo de alma madura. Pero aquella madrugada, frente al Santísimo, Teresa vio el verdadero rostro de esa prudencia. Era miedo, era mediocridad disfrazada de humildad. Era un amor que se ponía límites antes de empezar. Recordó los momentos en que había sentido el impulso de rezar más, pero se dijo, Dios no quiere exageraciones.
las ocasiones en que sintió la invitación a fundar un nuevo convento, pero pospuso porque no era el momento. Y las veces que había sentido el fuego interior para entregarse más, pero decidió esperar a estar más preparada. Lo que parecía discernimiento era, en verdad, evasión piadosa. Fue entonces cuando escuchó claramente una voz en su alma. ¿Amarás solo cuando no duela? ¿Te entregarás solo si no te incomoda? Y ese eco la sacudió hasta las lágrimas. Comprendió que muchas veces había usado el pretexto del paso a paso para no dar pasos reales. «Señor», murmuró con los ojos enrojecidos, «no quiero una santidad cómoda, no quiero seguir diciéndote que sí, solo cuando yo quiera». Y así nació uno de sus ejercicios espirituales más profundos, el sí incondicional diario. Cada mañana, antes de cualquier oración, antes de pensar siquiera en sus tareas, se detenía y decía con el alma entera: «Hoy, Señor, diga lo que diga mi cuerpo, mi ánimo o mi miedo, te digo que sí, sin condiciones, sin aplazos, sin escudos». Este simple acto revolucionó su día y transformó sus comuniones, porque cada Eucaristía se convirtió en un sí renovado, un sí al amor, al sacrificio, al silencio, a la incomodidad santa que purifica. El alma que dice sí sin excusas. Escribió: «Entra al banquete con las manos vacías, pero con el corazón desnudo y libre». Era esa desnudez espiritual, ese abandono total, lo que abría el alma como cáliz para recibir a Cristo sin reservas. Desde entonces, Santa Teresa comenzó a enseñar este ejercicio a sus hijas espirituales, y quienes lo practicaban decían que la comunión ya no era un consuelo, sino una misión, porque cada sí arranca del alma el peso muerto del miedo, la excusa y la mediocridad. ¿Y tú? ¿Sigues negociando con Dios tu entrega? ¿O te atreves, como Teresa, a decirle hoy, sin rodeos: «Sí, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras»? Las confesiones de Teresa avanzaron hacia una doble amenaza que pudo haberla detenido para siempre: el miedo paralizante y la desesperanza mortal, dos gemelos del alma que se alimentan el uno del otro, tejiendo una trampa invisible. El miedo surge como un susurro. ¿Y si caes de nuevo? ¿Y si no eres fiel? ¿Y si Dios no te escucha esta vez? Y la desesperanza nace cuando el miedo se prolonga y la fe se apaga. ¿Vale la pena seguir? ¿Para qué intentarlo si nunca me transformo? Teresa recordó las noches en que esos pensamientos la acorralaron. Se sentía como una pintura hermosa, pero rota, con tanta tradición de oración a sus espaldas, y aún temblaba ante la posibilidad de un tropiezo. Cada vez que sufría un momento de oscuridad, el miedo la convencía de que Dios se había olvidado de ella, y cada vez que caía en alguna lucha interior, la desesperanza le decía que esa caída era la prueba de que no era apta para amar. Me aterraba pensar que mi amor no era suficiente o que mi fe era frágil, escribió Teresa. Pero fue entonces cuando comprendió algo inquebrantable. El miedo busca arraigo en la memoria herida, pero la misericordia brilla más fuerte en los recuerdos. La misericordia no se mide por actos, se mide por fidelidad. Y aunque caigas 1000 veces, si te levantas 1000 veces, eres amada. Ese fue su descubrimiento. El miedo solo se derrota cuando lo enfrentas con la historia de amor que Dios ha sostenido contigo. Entonces practicó un arma poderosa, la memoria de misericordias. Cuando el terror de haber fallado asomaba, ella recordaba cada rescate divino, cada palabra de consuelo, cada momento en que sintió el abrazo de Dios, y ante la amenaza de la desesperanza, respondía con una oración audaz: «Señor, aunque me falte todo, jamás me faltes tú».
Aunque mi fe sea herida, vendrá tu misericordia. Aunque mi esperanza tiemble, tú la alzas de nuevo. Este acto no era automático ni fácil. Lo hizo muchas veces en medio de la noche, con lágrimas silenciosas, pero cada rezo audaz fue un paso hacia la ciudadela del alma. La certeza de que el amor de Dios es más firme que cualquier temor humano. Comprendió que el miedo y la desesperanza viven donde no hay memoria de gracia, pero donde la memoria es fiel, nace una valentía espiritual que desafía la tormenta. De este modo, Teresa pudo abrazar los desafíos más duros, las pruebas materiales, las tensiones comunitarias, los ataques del cuerpo. Nada pudo detenerla, porque su alma estaba anclada no en sus fuerzas, sino en la fidelidad del amado. Y así, frente al abismo, no retrocedió. Su fe no se volvió altanera, sino humilde y determinada, porque sabía que el verdadero valor no es no sentir miedo, sino amar cuando todo tiembla. Y el verdadero heroísmo no es conquistar el abismo, sino arrodillarse en él y decir: tú me sostienes. Cuando Teresa pensó que había escudriñado hasta el fondo su alma, surgió una capa aún más delgada, casi invisible. No era un pecado que manchara por sí solo, sino una raíz que alimentaba todos los anteriores. El apego secreto a su propia voluntad. Ella, que tanto había entregado, aún guardaba pequeñas reservas interiores donde el yo se negaba a morir del todo. Una frase la desnudó por dentro. «Hágase tu voluntad, pero ¿de verdad lo deseo más que la mía?». Le siguió el pecado 11, la resistencia sutil a la cruz. No una huida abierta, sino el deseo escondido de una espiritualidad sin dolor, sin contradicciones. ¿Quién no desea un camino más suave? ¿Quién no se cansa de sufrir? Pero Teresa comprendió que no hay unión sin cruz. Rechazar el sufrimiento legítimo era rechazar al mismo Cristo en su forma más verdadera. Y entonces emergió el pecado 12, la búsqueda espiritual de consuelos. El anhelo constante de sentir a Dios, de buscar emociones en la oración, de medir la fe por experiencias. Teresa se enfrentó a su necesidad de sentir, y en una noche luminosa por dentro declaró: «Aunque no me des consuelo, aunque no te sienta nunca más, te amaré igual». Esa fue la prueba final, la fidelidad sin dulzura. La triple renuncia que realizó aquella noche marcó su alma para siempre. Primero, renunció a su voluntad. Ya no pidió que Dios la usara de esta o aquella manera. Solo deseó ser instrumento puro, sin diseño propio. Segundo, renunció a la expectativa de caminos suaves. Abrazó la cruz cotidiana, la contradicción, el silencio que hiere. Y tercero, renunció a la necesidad de sentir a Dios. Aprendió a vivir de pura fe, de pura entrega, sin certeza sensorial, sin dulzura evidente. No fue un acto heroico de una sola vez. Fue una decisión renovada cada mañana. Un morir lento y glorioso que le otorgó la libertad más rara. La de no necesitar nada más que la voluntad divina. Ese fue su verdadero desposorio con Cristo. No hubo aplausos, no hubo visiones espectaculares ni éxtasis multitudinarios. La mayor victoria de Santa Teresa no fue visible para nadie, excepto para Dios. Fue su constancia, su fidelidad obstinada a reconocer, uno por uno, esos 12 pecados disfrazados. Y más aún, su decisión humilde de suplicarle a Dios que purificara cada rincón de su alma, incluso aquellos que parecían inofensivos. Su victoria fue amar la luz al precio de dejarse ver entera. Teresa comprendió que no es el pecado más evidente el que más daña, sino aquel que se esconde en gestos santos, en palabras buenas, en pensamientos dulces, y supo que la única forma de vencerlo
era vivir en una vigilancia suave, pero firme, no de sospecha, sino de amor. Un amor que no se conforma con lo superficial, que quiere al amado con el alma limpia. Hoy, esa vigilancia está en tus manos. Nadie puede entrar en tu conciencia más que tú. Nadie puede vigilar tu alma por ti. Y nadie puede purificar tu corazón si tú no lo deseas desde lo más profundo. Pero si lo haces, si decides seguir el camino de Teresa, si te atreves a mirar hacia adentro sin miedo, entonces tu Eucaristía será distinta. Tu oración será fuego, no rutina, y tu alma comenzará a respirar cielo. Te proponemos un ejercicio concreto. Mira dentro de ti. De esos 12 pecados que Santa Teresa identificó, elige uno, solo uno. Tal vez es la vanidad piadosa o la tibieza que te adormece. Quizás sea la murmuración, la desesperanza o el apego a tu propia voluntad. No elijas el que te parezca más fácil. Elige el que te incomoda, el que reconoces con vergüenza. Durante una semana, trabaja solo ese. Haz el ejercicio espiritual que Teresa propondría. Acoge el opuesto. Si es vanidad, practica el silencio humilde. Si es tibieza, recupera tu primer amor en la oración. Si es murmuración, bendice con tus palabras. Si es impaciencia, repite: Señor, tu tiempo es perfecto. Lleva un diario. Escribe lo que sientes, lo que descubres, cómo reacciona tu alma. Al final de esos 7 días, notarás que algo en ti se ha movido. No será una revolución, no será fuego artificial. Será como una semilla que comienza a abrirse. Y ahí empieza la victoria silenciosa que Santa Teresa vivió. Ella no cambió el mundo porque gritó fuerte, sino porque se mantuvo firme en el secreto. Su pureza no fue innata, fue luchada. Y tú, desde donde estás, puedes librar la misma batalla. No necesitas un convento, solo una lámpara encendida en el alma. Esta victoria interior no se anuncia, no se grita, no se presume, se vive, se gesta como la Eucaristía, en el silencio, en lo invisible, en lo eterno, el alma que vigila con amor, que reconoce con humildad, que se ofrece a la luz con constancia. Esa alma ya ha vencido, porque el enemigo no puede con un corazón que no tiene escondites. El demonio teme al alma transparente. Santa Teresa se convirtió en doctora de la Iglesia no por sus visiones, sino por su decisión radical de ser transformada en la verdad. Su combate fue tuyo, sus sombras fueron las tuyas, y su victoria puede ser también tuya, si la haces vida. Si al escuchar este mensaje has reconocido uno de estos 12 pecados invisibles en tu interior, no lo ocultes. Escríbelo en los comentarios con humildad. Confieso mi pecado antes de comulgar. Así comenzarás el proceso de purificación que transforma el alma. Comparte este video. Hay muchas almas comulgando sin saber que están heridas y necesitan este despertar espiritual urgente.